En esta jornada, el Colegio de Profesores se ha referido a la continuidad de las clases pese al retroceso de toda la región metropolitana a fase 2. Agustina Álvarez, tú tienes los detalles. Buenos días. Hola, Vale, muy buenos días, porque en la región metropolitana son más de 900 los colegios que ya volvieron a clases presenciales. A nivel nacional, más de 1.400. Esto cuando habíamos avanzado de fase, habíamos avanzado de la fase de transición, porque en primera instancia, en fase de transición, los colegios debían permanecer cerrados. Ahí está la pregunta del Colegio de Profesores. Dicen por qué en primera instancia tenían que permanecer cerrados y ahora pueden ir los niños a clase cuando en la región metropolitana entonces pasamos todas las comunas a la etapa de transición. Para hablar sobre este tema, una decisión errónea de parte de ustedes considerada. Estamos con Mario Aguilar, director del Colegio de Profesores. Muy buenos días. Preguntarles, ¿usted la considera una decisión errónea? ¿Cuáles son las dudas que tienen al respecto? ¿Cuáles los diferentes temas relacionados a la vuelta a clase? Mire, primero hay una cuestión de forma que nos parece muy extraña, que es que la subsecretaria Martorell haya hecho el anuncio. No, ella no tiene ninguna relación con educación, es subsecretaria de Prevención del Delito. No entendemos por qué ella trata públicamente un tema tan importante como el funcionamiento de los colegios. Nosotros creemos que aquí amerita una explicación del ministro de Educación. ¿Cuál es la señal que se da cuando el ministro no aparece y aparece la subsecretaria de Prevención del Delito? Muy extraño. Pero además, yendo al fondo, si anteriormente en la fase 2 los colegios no podían funcionar y solamente en fase 4, cuando se lanzó el programa, este asunto de los paso a paso como manera de ir retomando la normalidad, se establecía ahí que la fase 4 era la fase donde los colegios podían volver. Nosotros lo discutimos eso, el Colegio Médico también lo discutió y pensábamos que debía ser en fase 5, pero quedó establecido finalmente fase 4. Y excepcionalmente fase 3 en situaciones muy particulares. Pero ocurre que ahora están diciendo que en fase 2 se puede funcionar con los colegios y nos parece eso absolutamente incongruente. ¿Cuáles son las diferencias entre esta fase 2 y la fase 2 anterior? ¿Cuál es la condición distinta que hay respecto de este rebrote epidemiológico que permite que hoy día sí no exista riesgo en la fase 2? Creemos que no existen esas razones, no hemos escuchado ninguna fundamentación epidemiológica, fundamentación sanitaria al respecto, por lo tanto nos tiene absolutamente preocupados y hemos dicho que las propias comunidades escolares, independientes de lo que diga el gobierno o de lo que diga la subsecretaria Martorell, experta en prevención del delito, independientes de lo que ellos digan, si la gente no siente seguridad en estas fases, aquí en la región metropolitana, para enviar a sus hijos al colegio, simplemente no debe enviarlos. Si las comunidades no sienten seguridad de que van a estar bien resguardados, sencillamente deben por sí mismos decidir terminar el año, que queda muy poco por lo demás, quedan menos de 10 días, hacerlo con formato a distancia y volver al formato a distancia si ellos sienten eso, independiente de lo que diga el gobierno. Creemos que la gente tiene suficiente sensatez para darse cuenta, si no hay condiciones de seguridad, ellos mismos decreten, por decirlo de un modo, el no funcionamiento presencial y simplemente terminar el año de manera a distancia. Ahora, Mario, preguntarle también, porque se nos viene también a otro de los temas que se habla, es la vuelta a clases, el 1 de marzo. También, ¿cuáles son ustedes las ideas que tienen al respecto cuando se quiere imponer una clase presencial a partir del 1 de marzo, cuando todavía no sabemos si va a haber vacuna, en qué medidas o qué fase vamos a estar y sobre todo se habla de un rebrote tras el verano? Mire, esa es muy buena pregunta, porque eso nos parece a nosotros algo crítico. Si el propio gobierno, el ministro de Salud, fue el que alertó que en enero podríamos llegar a tener hasta 9.000 contagios, que es más de lo que hubo en el pic de la pandemia ahora durante este año 2019, evidentemente lo que está diciendo es que puede haber una situación muy grave durante el verano. Y si se pretende imponer por parte del Ministerio de Educación, por parte del ministro de Educación, un retorno a clases el 1 de marzo de manera vertical y autoritaria, yo le aseguro, le anticipo que eso no le va a funcionar. Lo que nosotros hemos pedido, y lo volvemos a reiterar y lo decimos públicamente y de cara a la opinión pública, creemos que lo que se debe hacer acá es conformar una mesa de trabajo donde estemos los profesores y profesoras, los apoderados, los asistentes de educación, los sostenedores, con los especialistas sanitarios y entre todos interactuando, más el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, establecer cuáles son esas condiciones que le den confianza a la gente. Por supuesto que nosotros queremos volver a clase. ¿Cómo no vamos a querer volver a clase? Si además este formato de distancia es extremadamente exigente. Trabajamos el doble o el triple de lo habitual. Queremos volver a clase, pero evidentemente ese retorno a clase tiene que ser con condiciones de seguridad. Si el propio gobierno está diciendo que en enero, febrero va a haber condiciones muy críticas en el país, ¿cómo puede ser que se esté imponiendo desde ya, anticipando desde ya un retorno el 1 de marzo sin que siquiera se haya conversado con las comunidades educativas? No va a ser posible, señor ministro, que usted pretenda imponer autoritariamente, verticalmente, un retorno
si no lo ha conversado previamente con las comunidades escolares. Nosotros estamos absolutamente disponibles a sentarnos y buscar cuáles son esas condiciones y trabajar para que la gente sienta confianza en un retorno. Pero impuesto así, verticalmente, autoritariamente, de ninguna manera la gente lo va a aceptar. Perfecto, muchas gracias. El director del colegio, presidente del Colegio de Profesores, en cuanto a este regreso a las clases, a pesar de que la región metropolitana pasa toda la fase número 2 del plan paso a paso del gobierno. Sí, Agustina, lo último, si se puede agregar una pregunta a Mario Aguilar, si ellos han sabido de algún foco de contagio en colegios que han retornado a clases, porque desde el gobierno se decía que ellos estiman que los colegios pueden seguir, desde el gobierno se decía que los colegios pueden seguir funcionando porque no han existido contagios. Entonces, ¿tienen información de ellos, de un colegio abierto que ha tenido contagios o este tipo de problemas? Sí, Mario, preguntan desde el estudio. ¿No se ha sabido, tienen alguna información de algún foco de contagio dentro de algún colegio? Porque desde el gobierno desestiman esta información y por eso dicen que es segura la reapertura de colegios. Nosotros hemos sabido de colegios que han tenido que cerrar por foco. Hemos sabido recientemente de un colegio Pirque. Yo no tengo la confirmación plena, pero me escribió una persona diciéndome aquello. Y siendo un tema tan delicado, esa información debe esclarecerse plenamente. No nos parece bien que se pudiera estar tapando, entre comillas, situaciones tan delicadas como esa. Ya se supo públicamente un colegio particular como fue el Colegio Everest. Se supo públicamente un caso en la 7ª región. Digamos, han habido casos en donde al existir personas con contagio los colegios han tenido que cerrar. Por lo tanto, vuelvo a reiterar la pregunta, por menos de 10 días, ¿qué sentido tiene forzar a la gente, tensionar a la gente con que deben seguir funcionando cuando el propio gobierno ha dicho que hay una situación crítica? Tan crítica es que hace retroceder a toda la región. ¿Y para qué insistir con 10 días de funcionamiento que perfectamente se pueden terminar a distancia? Es como, pareciera simplemente tosudez, no dar el brazo a torcer, no parecer como derrotado el ministro de Educación, y nos parece que no se puede pensar de ese modo. Aquí lo que se tiene que pensar es en el bien del país, el bien sobre todo de los niños, niñas, adolescentes y de las comunidades escolares. Esa debe ser la mirada primaria en la que debe prevalecer acá. Perfecto, vale, ahí está la respuesta. Entonces, han habido focos, de acuerdo a la información que se tiene desde el Colegio de Profesores. El llamado que hacen desde acá es a no enviar previamente tal a los niños en el caso de que genere algún estrés, cuando solamente quedan menos de 2 semanas para que se termine el año escolar para todos los colegios del país. Bien, Agustina, muchas gracias a ti y a tu entrevistado. Buen día.